Buenas noches, iglesia. Qué bueno que podemos reunirnos una vez más. Lo que estábamos aprendiendo el día de ayer en nuestro discipulado es la iglesia en Antioquía, una iglesia donde tomaban tiempo para ministrar al Señor y después ellos esperaban que el Padre, que el Espíritu Santo hablara, ministrara. Y cada uno de estos días hemos ido reduciendo todo lo que teníamos por costumbre y estamos llegando a la esencia de la adoración. Decía la mujer samaritana, en ese monte o en ese monte. Él decía, no, ha llegado un tiempo en el que cambia todas las formas, decía Jesús, y lo que el Padre está buscando es verdaderos adoradores. Ministremos un momento al Señor, iglesia. Santo es el Señor, y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es el Señor. Santo es el Señor, y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es Él, Santo es Él, Santo es el Señor. Si puedes levantar tus manos al cielo, decir: Santo es el Señor, Santo eres tú, y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es Él, Santo es Él, Santo es el Señor. Bendito eres, Padre, asombroso Señor. Proclamamos en esta noche desde este lugar tu hermosura, tu belleza, pero sobre todo tu majestad y tu santidad en medio de un mundo que exalta lo trivial y lo pasajero. Nosotros en esta noche decimos que tú eres asombroso y santo, eres eterno, eres portentoso. Santo es el Señor, y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti.
pedir algo que no hacemos por varios días en nuestros cultos de adoración, pero le voy a pedir por favor que tome un momento ahí en su hogar y doble sus rodillas ante la majestad, ante el señorío del Dios omnipotente y glorioso que está llenando nuestros corazones, que está llenando nuestras casas con su dulce presencia. Proclamamos que tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, Señor. Eres digno de adoración, eres digno. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es Él, santo es Él, santo es Él, Señor. Adórele, adórele, adore al Rey. Gracias, Padre, por inundar nuestros hogares con tu presencia. Gracias, Padre nuestro, por inundar nuestros corazones con tu presencia. Adore al Padre, adore al Hijo y al Espíritu de Dios. Siga usted adorando, sigue usted proclamando palabras. Hoy tu espíritu es todo en todos, porque tu toque cambió todo en todos. Sentimos tu presencia y nos mudaste el corazón. Hoy tu espíritu es todo en todo, porque tu toque cambió todo en todos. Proclamamos, iglesia, sentimos tu presencia y nos mudaste el corazón, y vino tu presencia y nos cambió, y vino tu presencia y tu reino acercó, y vino tu presencia y todo transformó, y vino tu presencia y todo por completo lo inundó. Espíritu Santo, gracias por tu obra que haces en nuestros corazones.
y una vez más. Hoy tu espíritu es todo en todo, porque tu toque cambió todo en todos. Sentimos tu presencia y nos mudaste el corazón. Hoy tu espíritu es todo en todos, porque tu toque cambió todo en todo. Sentimos tu presencia y nos mudaste el corazón, y decimos: y vino tu presencia y nos cambió, y vino tu presencia y tu reino acercó, y vino tu presencia y todo transformó, y vino tu presencia y todo por completo lo inundó. Aleluya. Su bendita presencia que inunde nuestros hogares y pueda traer una renovación y una bendición en este tiempo, familia. Aleluya. Aleluya. Qué bueno que está usted aquí. Le doy la bienvenida, hermano, familia. Y quiero que tomemos también un tiempo. ¿Recuerda usted nuestras noches de pulso? En la que yo le decía: ahora tome usted su Biblia, ábrala y comparta una porción de la palabra de Dios con alguno de sus hermanos. Bueno, en estos días lo tenemos un poco más sencillo, así que le pido por favor que tome uno de los salmos que usted ha estudiado en su lectura diaria, en su permanencia en la palabra, y este momento lo comparta acá en nuestra transmisión. Y si quiere en especial compartírselo, si Dios le ha dado un rema, una palabra para alguien en específico, es muy fácil. Usted solamente escribe su nombre y le comparte este salmo, y vamos a nutrirnos con las promesas en la palabra de Dios. Así que hágalo, por favor, familia. Tómese unos instantes y esto edifica el cuerpo de Cristo mientras estamos en nuestra reunión. Póngase un momento de pie, proclamemos esta palabra, el salmo, hemos meditado en ellos. Del cazador, de la peste, del destructor. Con sus plumas me cubriré, y debajo de sus alas viviré. Yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios es.
confiaré. Yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios, en quien confiaré. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Proclama esto: caerán a mi lado mil y a mi diestra caerán 10,000, mas a mí no llegará, porque he puesto mi amor en ti. Yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios, en quien confiaré. Yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios, en quien confiaré. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Así es, familia, así es. Qué alegría estar nuevamente con usted, familia. Es un privilegio poder llegar hasta sus hogares, poder juntos adorar al Señor. La meditación de hoy tiene que ver con estas reuniones de miércoles, Pulso, en las cuales tratamos los temas que tienen que ver con, sí, el pulso, la vitalidad, la vida, el palpitar de la iglesia. Después de estos 3 meses en que he traído también muchas palabras de esperanza de parte de Dios basadas en la palabra, también necesitamos cuidar algunos aspectos y creo que vamos a volver todavía por un tiempo a la, no sé si a la misma modalidad de cómo nos congregamos antes, pero vamos a regresar por un tiempo. Sin embargo, Dios permitió esta temporada en la que Él quiere reestructurar su iglesia. Voltea a tu hermano y dile, no está remodelando su iglesia, está reestructurando. Y donde, como les decía ayer, donde había un puntal sosteniendo una columna, dice el Padre, no puede estar un puntal, tiene que haber una columna, un pilar fuerte. Entonces en estos días está quitando esos polines y está trayendo columnas firmes para que seamos columnas en el templo de nuestro Dios, en la iglesia de Jesucristo. Y esto nos lleva a revisar las Escrituras, a empezar a ser renovados en nuestro entendimiento para que conozcamos la voluntad de Dios. Y quiero tratar unos temas, pues un tema esta noche con ustedes, familia. Debería ser un tema que lo tratáramos a puerta cerrada y lo tenemos que hacer abierto a través de todas las plataformas de comunicación abierta.
Pero la confianza por la que sigo y lo vamos a hablar es porque hay creyentes, familia de la fe, de iglesias, congregaciones locales a lo largo de la tierra que pueden beneficiarse de esta meditación en la Escritura. Y usted, familia, que a lo mejor no viene al refugio, usted va a ser también inspirado, capacitado por esta meditación. Con esa confianza lo hacemos. Y el título para la meditación de esta noche es Asignación e Iniciativa. Y para esta meditación le voy a pedir, por favor, que tome usted notas, apuntes, escriba los principios, los conceptos que quiero compartir. Si usted tiene que regresar y volver a escuchar la enseñanza, puede hacerlo tantas veces como quiera. Tome apuntes y si le agrada, compártalo conmigo o compártalo en su grupo pequeño. Creo que seremos ministrados en gran manera. Ahora, leeré Apocalipsis 1, 5 y 6, donde dice: podemos confiar en que Jesucristo nos ama y dice la verdad acerca de Dios. Él fue el primero en resucitar y es también el que gobierna sobre todos los reyes de la tierra. Por medio de la muerte de Jesucristo, Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Aleluya. Versículo 6. Y aquí entra uno de los beneficios de la redención. Además de perdonar nuestros pecados, Cristo nos permite, escriba esto, gobernar como reyes. Aparte de perdonar nuestros pecados, Cristo nos permite gobernar como reyes, pero además nos ha puesto como sacerdotes al servicio de Dios Padre. Y eso también usted lo subraya. Nos ha puesto como sacerdotes al servicio de Dios Padre. Dice el apóstol: por eso alaben todos a Jesucristo y que solo Él tenga todo el poder del mundo. Amén. Quiero llevarle a una breve historia en el libro de Crónicas durante el tiempo de los reyes de Israel, pero esta es de los reyes de Judá también. Segunda Crónicas 34, 1, y voy a estar leyendo algunos versículos. Josías comenzó a reinar a los 8 años. Mi hija Luz cumplió 9 años el día lunes. Y cuando la veo, 9 años, 1 año menos tenía Josías. Estaría más chaparrito que mi hija. Y comenzó a ser el rey de Judá a los 8 años. Versículo 2. Josías obedeció a Dios en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David. Versículo 3. A la edad de 16 años, el rey Josías empezó a obedecer al Dios de su antepasado David. 8 años empezó a reinar. Pasaron 8 años y lo que podríamos decir hoy, a los 16 años, él tiene un encuentro personal con Jesucristo. Sería como lo veríamos en este nuevo pacto. Pero en el antiguo pacto podemos decir que a los 16 años, siendo un adolescente que tenía todos los beneficios de un rey, él decide vivir bajo el pacto, bajo las leyes, las ordenanzas de Jehová. Él tiene una convicción de que es un rey escogido por Dios. Él comprende su asignación como rey y comienza a obedecer la ley de Jehová. Sigo la lectura. 4 años después, a los 20 años, él comienza a quitar los altares en que el pueblo adoraba al dios Baal. Un joven de tan solo 20 años comienza a llevar a cabo reformas
muy importantes en su nación. La meditación de hoy se titula Asignación e Iniciativa. Y después de esta historia, quiero llevarle a un momento de darle un consejo, la enseñanza para la iglesia hoy en día. Nosotros, según lo que escribe el apóstol Pedro, que Jesús perdonó nuestros pecados, perdonó mis pecados, perdonó sus pecados, pero además de eso nos permitió gobernar como reyes y como sacerdotes al servicio de Dios y en el triple sacerdocio a Dios, a la iglesia y al mundo que no ha conocido la obra salvífica de Jesucristo. Entonces, el consejo que empiezo a darle hoy y a llevarnos a meditar es que Jesucristo, según el apóstol Pedro, nos encomienda el vivir como reyes y sacerdotes. Pero hay algo importante en los reyes y sacerdotes. Es que ambos, el rey y el sacerdote, fungen. Su ministerio está basado en una asignación divina. Y la manera como ellos eran instituidos, confirmados y establecidos era bajo la unción del derramamiento de una vasija de aceite en su cabeza. El ungimiento del rey tenía una ceremonia especial. La del sacerdote era un rito, una ceremonia que involucraba purificación y muchas liturgias según la cultura, la religión hebraica. Entonces, pero quiero que usted note esto. Ambos ministerios iniciaban su asignación después de ser ungidos con aceite, que en el nuevo pacto el aceite representa la unción del Espíritu Santo. Reyes y sacerdotes entonces fungen bajo un mandato de una asignación divina. Pero la otra palabra que uso en la meditación es iniciativa. Y quiero que usted la vaya guardando en su parte izquierda o derecha de su cerebro. No sé en dónde se almacena esa información. Ahora, ¿sabe? En el momento que ungían a un rey o a un sacerdote, el hombre que era escogido, en este caso Josías, pero podemos pensar en el rey David, en el momento que ha sido escogido debido a la asignación divina, los sacerdotes fungían o venían por una cuestión de linaje, de herencia, la tribu de Leví. Y después en Judá, los reyes vienen de la línea de la tribu de Judá, del rey David. Pero cuando se les unge, ellos tienen que comenzar a andar sobre el lineamiento de la ley de Dios o la ley de Moisés, la ley mosaica, como la conocemos, que tenían a su disposición. Su ministerio está basado en lo que ya está establecido en esta ley, pero a su vez ellos tendrían que vivir con una iniciativa o con un ánimo cada día que ellos vivían y desempeñaban esa tarea, ese mandato, esa asignación. Y esto no terminaba hasta morir. Por eso, como le digo al equipo de alabanza, de adoración en la congregación, que el empezar a servir a Dios a veces es como la mafia. Entras y ya no sales, y si sales, sales muerto. Ustedes lo recuerdan, se los he dicho muchas veces. Entonces, debido a esta forma de vida escogida divinamente, esto
de la iniciativa era muy marcado de que hubiera reyes y sacerdotes que trascendían los siglos debido a su buen gobierno, a su buen mandato, como el rey David. Pero tenemos un valioso ejemplo en Josías. Josías es un rey que tiene la asignación divina, lo ungen, pero él tiene una iniciativa propia. Dice que su corazón se enterneció cuando oyó la ley de Dios. Eso quiere decir que él decidió obedecerla. Tuvo una iniciativa y empezó a hacer reformas. Esto es maravilloso, la iniciativa. Pronto quizá volveremos y Dios nos va a estar, su Espíritu Santo nos va a estar guiando en esta reestructuración, porque teníamos muchos ministerios en la iglesia, muchos ministros, muchas personas sirviendo por voluntad. Pero algunos quizá no habían entendido su asignación. Otros tenían una fuerte asignación, pero su iniciativa, su voluntad y su deseo nunca fueron controlados por el poder del Espíritu Santo. Y en ambos, si no tienes una iniciativa y si no tienes una asignación y tienes mucha iniciativa, nos producirá activismo. Pero si tienes una asignación y no tienes una iniciativa, traeremos a la iglesia un estancamiento. Hay un fuerte contraste en dos hombres en la historia de los reyes de Judá. Segunda de Crónicas 24:2. Le hablé hace un tiempo acerca de estos hombres. Se trata de la historia de el sacerdote Joiada, un hombre con una asignación divina y una fuerte iniciativa por cumplir los mandatos de Dios. Él esconde junto con su esposa a un rey también pequeño, que lo escondió durante 7 años. El rey se llamaba Joás, en un tiempo cuando una mujer malvada llamada Atalía estaba matando a toda la descendencia real. Y segunda Crónicas 24:2 está un contraste que nos va a llevar a entender muy bien lo que hoy comparto. E hizo Joás, el rey pequeño, lo recto en ojos de Jehová. Y aquí viene una indicación o un acontecimiento que lo está registrado. ¿Cuánto tiempo hizo esto Joás? Todos los días de Joiada el sacerdote. Al sacerdote Joiada, cuando él muere, lo sepultan con muchos honores porque fue un sacerdote ejemplar. Joiada se jugó la vida junto con su esposa en el cumplimiento de su deber al esconder durante 7 años a este rey Joás, porque él tenía una asignación divina de preservar la ley y el linaje real, pero también él tuvo la iniciativa y la guianza, la fuerza divina para preservar la vida de un rey. Se dice entonces que el rey Joiada fue ejemplar, pero Joás, aquí dice algo especial a comprender. Dice: e hizo Joás lo recto en ojos de Jehová solamente los días mientras vivió el sacerdote Joiada, y después se fue a la perdición. ¿Sabes? Joás tenía la asignación divina, pero no tenía una iniciativa, una actitud por obedecer a Dios. Esto empieza a suceder en nuestra congregación y creo en muchas congregaciones. Muchos de ustedes con una fuerte asignación divina, y mientras que el pastoret les estuvo vigilando, se venían a congregar, estuvieron guardando los mandamientos, pero después de 3 meses han dejado a un lado los mandamientos de Dios. Mientras el pastor estaba vigilando, las ovejas hacían lo correcto, pero en el momento en que se vieron libres, comenzaron a quebrantar los mandamientos de Dios. Posiblemente tienes una asignación divina, pero no hay en ti una iniciativa, una actitud por obedecer los mandatos de Dios. Y le digo, eso también es dañino.
Y muchos, el asunto es que también muchos de ustedes están cuidando su actitud, su iniciativa, su asignación. Pablo escribe del campesino, 2 Timoteo 2, 6 al 8, y dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. 7, le dice a Timoteo: hijo, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo el apóstol comienza a hacer una comparación también, porque el ministerio de reyes y sacerdotes tiene también una relación, una comparación con un campesino. Y Pablo dice: un campesino, para que pueda gozar del fruto de la tierra, tiene que sembrar y trabajar con diligencia. De aquí puedo entender y hacerle esta ilustración de que un campesino también funge bajo un modelo de asignación e iniciativa. Dice: yo soy campesino, mi padre fue campesino, me heredó tierras, me heredó tierras de cultivo. Él funge bajo un modelo de asignación e iniciativa. Él sabe que es campesino, él sabe que tiene que apartar su semilla para la siembra, él sabe que tiene que preparar la tierra antes de que las lluvias caigan, él tiene que observar los tiempos cuando la lluvia va a caer, y entonces bajo esa asignación empieza el proceso de la siembra, del cuidado, del cultivo. Si él no siembra en el tiempo establecido por iniciativa, bajo esa asignación, con el entendimiento que la asignación le da, él perderá la temporada de la siembra y no gozará el fruto el beneficio de la tierra, el fruto de la tierra. Estoy siendo claro, ¿verdad, familia? Estamos viviendo un tiempo de gracia, de reestructuración, de prueba para ver cómo nuestra fe, nuestra integridad está siendo probada. ¿Usted tiene una asignación? ¿Cómo va su iniciativa? Ahora, después de este breve consejo por los tiempos que tenemos en los medios, en la radio, en la televisión, quiero llevarle al tercer punto donde quiero traerle a la persona de Jesucristo. Como el apóstol Pedro habla de los pastores y le pone un título a Jesucristo, el príncipe de los pastores, y quiero que vayamos a él, a entender su forma como él vive. Pero le leo un versículo en Juan 8:29, dice: mi Padre, dice Jesús, nunca me ha abandonado, pues yo siempre hago lo que a él le agrada. Sé que desde este punto es difícil mirarle y ver como su reacción, sus ojos, pero le pregunto: ¿usted está caminando bajo los mandatos, bajo la voz del Padre? Y como decía Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a primera de Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro, y quiero que leamos versículos 1 al 4. Quiero que podamos comprender esto. El apóstol dice: quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. Estaba haciendo cuenta de cuántos líderes teníamos en nuestra congregación, y son más de 30, y podríamos llegar a los 40 quizá, líderes en la iglesia. Como dice en el tiempo de Moisés, hombres de autoridad, de influencia, que se paran enfrente, que la gente los observa. Y Pedro dice: quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. Él dice: yo también soy líder como ellos, y soy testigo de cómo sufrió Cristo. Además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que es Él, disfrutaré de parte de su gloria. Ese es el privilegio, familia. Por eso es que padecemos, por eso es que
nos sobreponemos a la tentación, al pecado. Por eso es que doblegamos nuestra carne a sus deseos. Por eso es que me levanto cada día y digo, necesito cuidar a una congregación. Por eso me esfuerzo, por eso nos esforzamos en predicar el evangelio. Porque tenemos una esperanza. El Pedro dice, disfrutaré de parte de su gloria. Y entonces dice, mi consejo es el siguiente, versículo 2. Cuiden, escriba esto. Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. ¿Dónde está? Cada uno de ustedes, iglesia, desde el que da la bienvenida en la puerta, desde el que se levanta y maneja una consola de audio, maneja una cámara, las luces, de los que se levantan y guiaban a la congregación en la alabanza, de las maestras que se metían a los salones y tenían bebés recién nacidos hasta preadolescentes. Cada persona, ustedes tenían gente a su cargo. Y dice, cuiden a esas personas porque ellos son personas que Dios dejó a su cargo, pero además le pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Y no está hablando solamente como del pastor, este título que nos dan. Sería la mejor usar la palabra anciano, padre, líder, algo así. Porque usted también vigilaba ovejitas, vigilaba personas en la congregación. Y dice, háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada. Y no por obligación ni para ganar dinero. Voy al versículo 3. Dice, no traten a los que Dios les encargó como si fueran sus amos. No podemos hacer eso, que haz esto y aquello. Dice, más bien procuren ser un ejemplo para ellos. Y viene una recompensa, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, el ejemplo del pastor de ovejas también entra en el ejemplo, en la ilustración del modelo de asignación e iniciativa. Dice en las Escrituras que el pastor no es un asalariado, sino que tiene la vocación. Entonces dice que el que es asalariado, cuando ve que viene un lobo, abandona las ovejas y se va. Pero el que es por vocación, por asignación, un pastor, cuando viene la tormenta, cuando viene el lobo, él las defiende. Asignación e iniciativa. Recibí un mandato como respaldo con mis acciones. Como dice el hermano Win Myers a su esposa, dice que le decía, Marta, Marta, menos besos y más tacos, porque me dice que me quiere mucho, pero no me estaba preparando la comida. Y lo mismo entra acá. ¿Tienes una asignación? ¿Dios te ungió? ¿Cuál es tu respuesta a esa asignación? Quiero decir esto y lo hago con precaución, con cuidado, pero lo tengo que decir. La iglesia no funge bajo un modelo de empresa, donde hay un gerente, uno que contrata, que sería el de recursos humanos, y que también hay uno que es el IBM. Tú me traes esto, tú me traes eso y tú me traes aquello. No, pero tampoco hay un sindicato donde el sindicato te va a defender aun cuando no has cumplido tu asignación. La iglesia no funge bajo un modelo empresarial. Sé que hoy es un modelo muy popular en la iglesia. Leí un libro que me inspiró mucho, pero mucha de su contenido en este libro es: hagan a la iglesia de un modelo empresarial. Escojan a la gente así, 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 y pongan este aquí y este acá. Tanto. Este es un modelo que se está metiendo a la iglesia. Ahora, mira, si aplicamos el modelo empresarial en la iglesia de Jesucristo, lo primero que tendría que hacer yo es contratar un supergerente,
un administrador, uno de recursos humanos y buscarme 2 o 3 abogados por lo que salga mal. ¿Y sabes qué? En unos años yo tendría un emporio acá, con muchos clientes y trabajadores con el título de ministros, pastores, lo que tú quieras, levitas si quieres. Pero el llamado de Cristo no es eso. Él dice, además Cristo nos permite gobernar como reyes y nos ha puesto como sacerdotes. Esta temporada de aislamiento nos está poniendo a prueba. Hermano, le digo esto, Cristo nos da el privilegio, además de perdonar nuestros pecados, de que podamos servir como reyes y sacerdotes. El triple ministerio. Cuando había un rey bueno en Judá, en la nación, el pueblo disfrutaba también de la presencia de Dios. El rey Ezequías, el rey David. Podemos tomar como ejemplo a Josías. Hubo algunos más. Pero estos son modelos que están allí, que trascienden. Hubo sacerdotes con como características como el sacerdote Joiada, y la tierra, el reino prosperaba. Estamos siendo probados en estos días, pero gracias a Dios. Y casi para terminar, le traigo una esperanza, porque también tenemos un gran cobijo y respaldo en la obra de Jesucristo. Entonces, mire, la iglesia funge bajo un modelo teocrático. Es muy delicado hablarlo desde acá, pero Dios el Padre gobierna. Tenemos la bendición de participar con Jesucristo su Hijo, que según la palabra de Dios, las Escrituras, Jesucristo es la piedra angular, esa piedra que se ponía en las casas, la piedra grande de donde se empezaba la cimentación y la construcción. Pero además, como vimos en el módulo 5, creo, me parece, sí, módulo 5, sobre el fundamento de la piedra angular que es Cristo, se edifica otro fundamento sobre los apóstoles y los profetas. Pero también no podemos dejar de pensar el ministerio quíntuple, los 5 ministerios fundamentales en la iglesia, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, todo esto nos da una esperanza. La iglesia prevalece. Podemos caernos, se puede caer un miembro de la iglesia, se puede fallar un líder prominente, se puede derrumbar un hombre que se aparentaba con mucha unción, mucha piedad. Se puede caer. Los vamos a ver de pronto caer, y no es mi deseo ver, pero vamos a ver gente que niega la fe, que avergüenza el evangelio, que se tropieza, que cae y que no tiene el deseo de arrepentirse, de enderezarse. Pero la iglesia no se cae. Si está fundamentada en el Padre, en Dios Padre, estaremos fundamentados también en la piedra angular que es Cristo. Y tendremos el fundamento de apóstoles y profetas, gracias a Dios, porque tenemos un hombre de Dios que ha trabajado y ha sembrado en nuestra congregación, como es el pastor Filiberto. Pero también tenemos profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice la palabra de Dios que ellos están para capacitar a la iglesia, a los creyentes, a fin de que lleven a cabo la obra de Dios. Entonces, cuando un discípulo de Jesús tiene una asignación, todo esto, apóstoles, los 5 ministerios fundamentales, de que capacitan, no manipulan, no mandan, no mangonean, capacitan para que puedan llevar a cabo mejor su misión. Y eso es lo que deseo hacer desde este lugar en esta noche. Termino. Quiero hacer un llamado para ustedes ahí en su hogar. Mire, el mundo está muy acostumbrado a ese modelo empresarial, y hasta cierta forma es fácil, es cómodo, porque hago lo que me digas y me pagas lo que me dijiste. Y ahí se acabó. El mundo está acostumbrado a ese modelo empresarial, y muchas iglesias lo están replicando.
dentro de sus organizaciones. Sus razones deben de tener. Pero cuando volvemos a la palabra, vemos que es diferente. Observamos a un anciano apóstol Pablo en una prisión domiciliaria en Roma, desde donde solo puede enviar cartas escritas a mano, en pergaminos, entregársela a uno de sus colaboradores y que él haga todo el viaje por tierra, por mar, y visite las iglesias que pueda y copien esas cartas y se enseñe la sana doctrina. Ahora, el apóstol Pablo desde allí, él está realizando un trabajo bajo el principio de una asignación divina y una iniciativa, una respuesta al sacrificio de Cristo. Por eso, cuando envía a su hijo Timoteo, un joven pastor, le escribe, 1 Timoteo 4, 14 al 16, le dice: hijo Timoteo, no dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio cuando los líderes de la iglesia pusieron sus manos sobre tu cabeza. Y le digo lo mismo, ustedes, los que tienen capacidades especiales, no las dejen de usar. Tienen una asignación. Después dice, el Espíritu Santo habló con ellos y les ordenó hacerlo. De esa misma forma lo hizo con Samuel. Ya no quiero a Saúl, ve y unge a David. Inspiración divina por el Espíritu Santo. Versículo 15. Escuche esta palabra. Haz todo esto y dedica tiempo para ello, para que todos vean que cada día eres mejor. Tú tienes que vivir. Está tu testimonio siendo mejor que antes que estabas a la vista de la congregación. Timoteo empezó a flaquear por la presión, las circunstancias de la iglesia donde lo enviaron a pastorear. Pues le decía que ninguno te desprecie porque eres joven. Si tú guardas tu testimonio, tu palabra, tu fe, tu conducta, nadie te puede avergonzar. Pablo le dice a Timoteo, hijo, no descuides lo que Dios te asignó. Dice, haz todo eso y dedica tiempo para ello, para que todos vean que cada día eres mejor. Versículo 16, Timoteo, compórtate como es debido. Y yo le digo desde este lugar, Timoteo, sea como te llames, te llamo Timoteo, como un hombre que tienes, una mujer, un jovencito, una señorita, que tienes una asignación divina. Compórtate como es debido y ten cuidado de lo que enseñas. No estás parándote en una tarima, no estás enseñando a niños, no estás recibiendo gente, no estás haciendo a la vista, pero sabes que tienes una vida pública. El salmista decía que aún dentro de mi palacio yo me comporte cuidadosamente. Dice, y ten cuidado de lo que enseñas, sigue haciendo esto y dice, y no solo te salvarás a ti mismo, sino que también salvarás a todos los que te escuchen. Esa es nuestra tarea. Y eso trato de hacer hoy contigo, iglesia, enseñarte esto. Tienes una asignación, no la descuides. Tienes una unción, ten iniciativa y vive conforme a los dones dados por Dios. Por último leo 2 Timoteo 1:6. Dice, por eso te recomiendo que no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio cuando puse mis manos sobre tu cabeza. Familia, se nos acaba el tiempo. Solamente te quiero decir esto. Volveremos todavía por un tiempo a congregarnos. Dios estará obrando y desde estos días yo tengo muchos escritos ya de lo que vengo entendiendo. Va a ser una temporada especial. ¿Por qué reestructura Dios? Cuando queremos, por ejemplo, en este edificio, tenemos columnas amplias, tenemos traves muy fuertes, porque si necesitamos construir arriba, solamente buscamos dónde está la columna y seguimos construyendo. Lo mismo, Dios permitió este tiempo en la iglesia, que donde había debilidad, donde habíamos construido mal, Él dice, les doy un tiempo de gracia. Empezamos a reestructurar
porque la gloria en esta casa, la gloria postrera será mayor que la primera, porque la expansión que Dios nos prometió se llevará a cabo. Se necesitan columnas firmes. Oremos. Padre nuestro, gracias por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, el que inició la iglesia bajo el sacrificio que hace en la cruz, pero también con esa capacidad, esa potestad que nos otorga para ser discípulos. Jesucristo amado, por favor, protege a tu iglesia en esta tierra. Protege a la iglesia, el refugio. Es tu iglesia, Jesucristo. Yo no le puedo vigilar como quisiera. Tú lo puedes hacer tan maravillosamente. Solamente colaboro en esta obra. Haz tu obra en esta iglesia. Y Santo Espíritu de Dios, que eres como el viento, que eres como un fuego, que barres, descubres, abres, transformas, quemas. Haz la obra que tú quieres hacer tanto en nuestra congregación, en nuestros hogares. Sopla fuerte donde tienes que desparramar y quitar cosas vanas. Quema lo que está vano, lo que no es productivo. Pero también, Espíritu Santo, da vida, da salud, unge lo que tiene que ser renovado. Te alabo por la obra que tú haces. En el nombre de Jesús, amén. Familia, tendremos días maravillosos. Si no ha tomado un día de ayuno en esta semana, hágalo por favor. Y nos vemos el próximo domingo con la ayuda de Dios a las 10:30 de la mañana para iniciar nuestro tiempo a la mesa del Señor. Dios le bendiga. Después de haberle compartido la palabra de Dios y de tomar un tiempo de la oración, quiero que entonemos esta palabra de esperanza. El apóstol Pedro la escribe en un momento difícil para la iglesia. Le llamaban la iglesia sufriente en el primer siglo de la iglesia. Y proclamamos esta palabra. Todo lo que está sucediendo tendrá un propósito. Volteemos y veamos al Padre, digamos: cumple tu obra, Padre nuestro. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ponga su mano en el hombro de su familia allí cerca, abrácele un momento y dile: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos